Hermanos, continuamos aquí con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Acá tenemos ya la parte final del capítulo 14, lo que venimos viendo. El título que pone la versión Reina Valera 60 es el coste de ser discípulo, hermanos. Y vemos que este pasaje es un pasaje que es bien confrontante, es un pasaje que nos llama a ser prácticamente o nos llama a vivir una vida radical hacia Cristo, hermanos. Pero antes de eso, pues quisiera hacer una pequeña introducción para poder aclarar un asunto primero. Y veremos el versículo 34 del mismo capítulo, que dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Hermanos, este pasaje vemos que también el Señor lo usa en el Sermón del Monte, y veíamos también nosotros, como nos lo recordaba nuestro hermano Roger en la conferencia, acerca de tres aspectos muy importantes o tres cosas asombrosas que el Señor muestra en su palabra, ¿no? Lo primero que veíamos, el misterio de la Trinidad, como nos lo explicaba el hermano, el misterio de la encarnación del Verbo y el misterio de la edificación de la iglesia. Y dentro de ese misterio de la edificación de la iglesia hay dos cosas que a nosotros se nos ha permitido como creyentes, hermanos, que es el privilegio de ser hechos hijos de Dios y el privilegio de participar en la edificación de la iglesia. Y vemos que este pasaje que tenemos aquí delante tiene que ver mucho con lo segundo, con ese privilegio que el Señor nos da con ser parte de aquellos que edifican su casa, algo que entra en aspectos puede decir, de representación, como lo decía nuestro hermano, de nuestra conducta como creyentes, algo de lo que el Señor nos llama a nosotros a hacer. Hermanos, y yo quiero hacer brevemente una aclaración, porque cuando nosotros escuchamos este pasaje, o a veces enseñanzas o cosas que escuchamos nosotros en internet, hermanos, llegamos a entender o podemos nosotros caer en el error de pensar de que estas son las condiciones para ser un cristiano, que esto es lo que Dios exige para que un hombre llegue a ser un cristiano. Y confundimos las dos cosas, lo que es el discipulado con la salvación. Y eso ocurre bastante, hermanos. Y hay personas, predicadores muy famosos que son muy reconocidos en Latinoamérica, que a veces son personas ortodoxas y a veces con una buena intención quieren que la iglesia se santifique. Y eso es algo que es bueno, hermanos, que la iglesia ande de forma correcta, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, pero en su esfuerzo por querer hacer que la iglesia ande en santidad, confunden estos asuntos, y esto lo único que trae es confusión y a veces inseguridad en los creyentes mismos, porque muchos viven la vida pensando de que si no hago esta conducta o lo que el Señor me está diciendo aquí, pues no soy un cristiano o no llego a ser un cristiano, y confundimos el costo del discipulado con el costo de la salvación. Y hay personas espirituales que llegan a decir cosas de la siguiente forma: dicen, la salvación es gratis, pero te costará todo. Hermanos, eso es algo completamente contradictorio. Si es gratis, no tiene por qué costarnos. Y a veces de pronto ellos lo hacen con buena intención, como les decía, hermanos, pero en su afán de tener tal vez lo que ellos dicen de no permitir que en la iglesia haya cristianos nominales o carnales, todo esto, pues, hermanos, están cayendo en algo peor aún, que es pervertir el evangelio. Como dice Sam Hodge en su libro El Evangelio bajo sitio, en muchas de estas enseñanzas en las cuales se hace mucha énfasis en las obras de una persona para mostrar evidencia de su salvación, o si no hace estas obras entonces no es salvo. Hermanos, se está pervirtiendo el evangelio. Yo pensaba algo y veía cómo a veces nuestro corazón puede estar tan lleno de soberbia que hasta lleguemos a decir: Dios, tú te equivocaste. Porque algunos de esos maestros que predican de esta forma no se conforman con que la Biblia diga que lo único que Dios ha puesto como condición para salvación es el creer.
Y eso lo encontramos en varios pasajes. El Evangelio de Juan nos lo muestra la carta, la epístola a los Efesios. Pasajes muy famosos, por ejemplo, Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la única condición para que una persona reciba el regalo de la vida eterna o ese privilegio de ser hechos hijos de Dios es creer. Cuando nosotros decimos no es suficientemente creer, debe hacerse algo adicional, el Evangelio se está pervirtiendo. O cuando decimos la salvación es por fe, pero estamos pervirtiendo el Evangelio, hermanos. Y a veces, como decía, puede ser con buenas intenciones, pero debemos nosotros cuidarnos de traer buenas intenciones a la casa de Dios. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos. Yo quería hacer esto como a modo de introducción, porque ese pasaje, como les decía, Lucas 14, para muchas personas a veces llega a ser como el costo para llegar a ser un cristiano. Y confunden eso. Y es importante que la iglesia de Dios se santifique, que la iglesia de Dios ande de la forma en la que Dios espera en la forma en la que Dios espera que andemos para que su nombre sea glorificado, hermanos. Pero no podemos en ninguna manera cambiar el mensaje. Decir, la salvación es fe más o fe pero, porque estaríamos mudando lo que Dios ha revelado en su palabra. En Efesios, Pablo es completamente claro en Efesios 2:8 cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, yo quería hacer como esta pequeña introducción, y yo sé que de pronto alguna persona puede estar pensando y decir, bueno, pero yo he escuchado que debo creer y hacer otras cosas, hermanos. La Biblia dice que debemos únicamente creer para salvación. Y alguien va a decir, pero eso es muy fácil. Hermanos, fue lo que Dios quiso que fuera el único medio para la salvación del hombre, creer. No podemos añadirle, no podemos quitarle. Y ahora algunos dicen, bueno, pero eso va a generar cristianos superficiales, cristianos que anden de forma descuidada. Hermanos, nosotros debemos considerar la palabra en su plenitud y sabemos que el único medio de salvación que Dios ha dado es el creer. Ahora, Dios, a los que somos sus hijos, a los que Él nos ha permitido este gran privilegio, también nos llama a andar de forma correcta. Pero ese andar no es para salvación. Ese andar no es para querer yo gloriarme delante de Dios, hermanos. Ese andar es para glorificar el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Y eso era recordando un poco lo que veíamos el fin de semana pasada, lo que enseñaba nuestro hermano Roger, de esos dos privilegios que tenemos nosotros como hijos de Dios. El primero, el privilegio de ser salvos, de pertenecer a Dios, de ser hechos sus hijos, y el otro privilegio que es el participar de la edificación de su iglesia, hermanos. Y es aquí donde entra este asunto del discipulado, es aquí donde entra este aspecto de lo que leíamos ahí el versículo en el 34, de ser sal, de no ser una sal insípida, porque si somos sal insípida vamos a ser pisoteados. Pero cuando la sal sazona, es una sal que glorifica a Dios, que honra a Cristo. Amén. Quiero también citar algo brevemente que comenta Warren Wiersbe acerca de este asunto, porque varias personas dicen que es una locura completa dividir entre el discipulado y la salvación, que eso no se debería hacer. Pero hermanos, el Señor es completamente claro en lo que nos está hablando acá. Él no dice si alguno quiere ser creyente o quiere ser salvo. No, Él dice si alguno quiere ser mi discípulo. Warren Wiersbe dice lo siguiente: Jesús se volvió a la multitud y les predicó un sermón que deliberadamente redujo las filas. Dijo muy claro que en el 10 en que se refiere al discipulado personal, Él estaba más interesado en la calidad que en cantidad. En cuestión de salvar almas, quería que su casa se llenara, como lo veíamos el sábado pasado, pero en cuestión de discipulado personal, quería solamente a los que estuvieran dispuestos a pagar el precio.
Un discípulo es un aprendiz, uno que se apega voluntariamente a un maestro a fin de aprender un oficio o una materia. Es uno que aprende al observar y a hacer. La palabra discípulo fue el nombre más común que se usó para describir a los seguidores de Jesucristo y se emplea 264 veces en los evangelios. Y en el libro de Hechos, Jesús parece hacer una distinción entre la salvación y el discipulado. La salvación está abierta a todos los que vienen por fe, en tanto que el discipulado es para creyentes dispuestos a pagar el precio. La salvación quiere decir venir a la cruz y confiar en Jesucristo, en tanto que el discipulado quiere decir llevar la cruz y seguir a Jesucristo. Entonces vemos claramente aquí como nuestro hermano nos habla acerca de esta diferencia, hermanos, porque claramente hoy en día el mensaje más popular es que estas son las condiciones para ser un cristiano. Si usted no las hace, usted no es un cristiano. ¿Y eso a qué ha llevado, hermanos? A que muchas personas vivan en inseguridad. Ninguna persona puede decir, tengo la certeza de que he creído en Cristo y soy salvo. Y otros, aún peor, están en un obrar únicamente por creerse mejor que otros o por tratar de dar evidencias de su salvación, mas no por glorificar a Dios. Entonces, hermanos, quisiera quedarme hablando más de este tema, pero no. Solo quería poner la diferencia entre este asunto, porque la intención es mostrar el texto, continuar nuestro estudio como lo venimos viendo. Tenía varias citas de San Hodge o de Martin Rapdihane acerca de este aspecto que es tan importante y que hoy en día, en medio de Latinoamérica, se ha vuelto un poco desconocido. Pero bueno, hermanos, después en otro momento si el Señor lo permite, podré hablar de eso un poco más. Entonces vamos a continuar ahí en el versículo 25 con el estudio. Quería hacer primero esa pequeña aclaración y vamos a ver el texto que el Señor nos permite estudiar el día de hoy. En el versículo 25 del capítulo 14, Lucas nos dice que grandes multitudes iban con él y él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, yo mirando este texto le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué relación tiene esto con lo que hemos venido viendo? Porque parece aquí que fuera como un punto aparte de lo que hemos venido viendo en el capítulo 14. Capítulo 14 el Señor nos viene hablando, o lo que ya hemos visto los sábados anteriores, era que el Señor Jesús fue invitado a la casa de un fariseo en el día de reposo para una cena. Y vemos como en esta cena el Señor sana a un hombre que tenía una enfermedad, un hombre hidrópico que padecía de retención de líquidos. Y estos hombres allí en esta cena se enfurecen contra el Señor por causa de lo que él había hecho, diciendo que no era lícito sanar en día de reposo. Entonces vemos el legalismo de estas personas. Pero adicional a eso nos encontramos frente a las dos parábolas que el Señor da en aquella ocasión y a una reprensión directa al huésped de la cena o al anfitrión de la cena. Hermanos, si yo miraba y le decía, bueno, Señor, aquí el Señor dice, Lucas nos dice que grandes multitudes iban con él y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y encontramos esta palabra, bueno, discípulo, que la vamos a ver ya un poco más adelante, pero antes de eso, hermanos, lo que nosotros hemos venido viendo en las enseñanzas pasadas es la conducta del Señor Jesucristo. Podíamos ver la conducta del Señor Jesús en la cena, en la cual Él muestra o habla a los discípulos cuál debía ser la conducta de un seguidor de Él o de alguien que también estuviera en busca de lo celestial. Y Él decía que ellos no debían buscar los primeros asientos,
que ellos debían ser personas que estuvieran dispuestas a tomar el último lugar, o sea, una posición de humildad, algo que el Señor Jesús también nos muestra en su caminar en la tierra. Porque, hermanos, cuando el Señor nos llama al discipulado, el Señor no es como a veces nosotros somos, como somos nosotros de que le pedimos a las personas que hagan algo, pero nosotros no lo hacemos. El Señor primero nos muestra con su ejemplo cómo era su caminar, cómo era su conducta, para que nosotros viendo y oyendo pudiéramos seguirle. El primero nos muestra la humildad y después en la parábola de la gran cena, Él nos muestra ese deseo de Dios abierto para recibir a aquellos que eran discriminados por la sociedad. Allá en la parábola de la gran cena, obviamente, como nos lo explicaba nuestro hermano, hablándonos de los invitados que era Israel, y bueno, y después como ellos no quisieron ir, el Señor manda a llamar a los cojos, a los ciegos, a los mancos, a aquellos que eran marginados. Y esto en el contexto en el que estaban los discípulos o en aquella época era algo complicado. Craig Kinner decía lo siguiente: las exigencias de que todos los discípulos de Jesús valoraran a los necesitados más que la respetabilidad les quitaba el derecho de seguir siendo socialmente respetables. En el costo de seguir a Jesús había que tomar en cuenta que no se podía valorar la aprobación de la familia, ni las posesiones, más que el llamado de Dios, comunicado mediante la necesidad del mundo. Hermanos, al recibir los discípulos o aquellos a los que el Señor le estaba mostrando que se debía recibir a los pobres, a los mancos, a los ciegos, y como muchas veces lo hizo el Señor, que se juntaba con los pecadores, con los marginados de la sociedad, hermanos, les estaba diciendo, no tiene que importarles la opinión de los demás, sino que tiene que importarles primero lo que Dios piensa. Porque para muchas de esas personas, como lo decía acá Craig Kinner, muchas personas no se juntaban con personas de condición social más baja porque eso les traía dificultad con sus familiares. Ahora el Señor aquí dice que Él se vuelve a las multitudes y les dice que si ellos no aborrecen a padre, madre e hijos, no pueden ser sus discípulos. Entonces vemos cómo el Señor empieza a mostrarnos aquí que lo importante es honrarlo a Él por encima de todos. Para aquellos que están llamados a ser sus discípulos. Entonces, hermanos, Él ahí dice, continúa el pasaje, y ahí yo veía como la unidad de lo que venimos viendo con esto que el Señor nos va a continuar hablando el día de hoy. Y vemos que iban grandes multitudes y Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Hermanos, y como les decía, este pasaje es un pasaje que es bien confrontante y bastante fuerte, porque para muchos de nosotros podríamos ya empezar a pensar en nuestra mente que hay una contradicción en la Escritura, porque en otros pasajes de la Escritura encontramos que el Señor Jesús nos dice que nosotros, o bueno, Dios en su palabra nos dice que debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. También, como veíamos en la carta a los Efesios, Pablo le dice a los esposos que ellos debían amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y así también el Señor nos habla de la caridad que debemos tener nosotros con nuestro prójimo. Entonces, ¿por qué aquí Él dice que nosotros debemos, o bueno, que si alguno viene a Él y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser un seguidor o un discípulo de Él? Entonces, este primer llamado que el Señor hace aquí para aquellos que Él llama como sus discípulos es a amar más. Porque esta palabra aborrecer, dicen varios comentaristas, Craig Kinner dice que esta palabra era como en el lenguaje semítico era como una forma hiperbólica de exageración, en la cual se hablaba como de amar menos. No quiere decir que aborrecer
a nuestra familia, debemos aborrecer nuestra familia en el sentido de odiarlos, sino de amarlos menos en cuestión a Dios. Eso es lo que el Señor quiere mostrarnos acá. Y ese es el primer llamado que Él hace a los discípulos. Nosotros debemos, si alguno viene a mí, si cambiáramos y dijéramos, y no ama menos a su padre y a su madre, a su mujer, hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces lo primero que el Señor llama aquí a hacer aquellos que Él les está hablando para que sean sus seguidores, es que ellos deben ponerlo a Él por encima de cualquier cosa, aún por encima de su familia. Aquí también Craig Kinner en su comentario del contexto cultural decía lo siguiente: los maestros regularmente exigían gran respeto y afecto, pero en la tradición judía solo Dios exigía abiertamente una devoción tan completa como la que reclama Jesús aquí. Hermanos, ahí vemos que dice nuestro hermano que en la tradición judía el único que podía exigir una entrega tan completa era Dios. ¿Y en dónde encontramos eso? En Deuteronomio, que nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso era lo que el Señor Jesús estaba pidiéndole a los discípulos, aquellos que Él estaba llamando a ser sus discípulos. Él estaba diciéndoles: ustedes deben amarme a mí por encima de lo que aman a sus familias, por encima de lo que ustedes aman a sus hijos. Hermanos, y esto es algo bien precioso, porque como decía nuestro hermano, los judíos, obviamente en el contexto de el discípulo de aquella época, era alguien que se unía a las enseñanzas de alguien, se adhería completamente para seguir los pasos del maestro. Pero únicamente el Señor Jesús pide una entrega radical, tal como Dios lo hace. ¿Y por qué el Señor Jesús hace eso? Porque el Señor Jesús es Dios hecho hombre. Y vemos esto, que Él tenía esa capacidad de poderle decir a las personas: si no me aman a mí por encima de lo que aman a los demás, ustedes no pueden ser mis seguidores. Ustedes no pueden continuar este camino. Hermanos, y esto es algo precioso, porque el llamado a seguirlo no lo está haciendo una persona cualquiera, no lo está haciendo un maestro cualquiera, no lo está haciendo un hombre que se le ocurrió decir: bueno, voy a hacer esto y voy a pedirle a mis alumnos que me sigan, sino que no lo está haciendo Dios mismo. Dios hecho hombre es el que nos está pidiendo que le sigamos y nos está diciendo que debemos amarlo por encima de todas las cosas, y aún por las cosas más preciosas que nosotros podemos tener. Hermanos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos. Y aquí, como nosotros podríamos decir: ¿esto qué implica entonces en mi vida como creyente? Algunos podrían decir: bueno, le va a costar a aquellos que viven en países en persecución, aquellos que tal vez, si confiesan públicamente su fe en Jesucristo, pues obviamente sus padres los van a sacar de casa o alguna cosa. Hermanos, pero el llamado es para nosotros mismos, porque también nosotros, los que somos creyentes, los que hemos creído en Él, muchas veces ponemos otras cosas por encima de Dios. Basta ver nomás un ejemplo. Yo puse un ejemplo que a veces, que damos constantemente nosotros, y decimos nomás las reuniones. ¿Cuántas veces nosotros no tomamos en cuenta las reuniones por preferir ir a hacer cosas que no son malas, pero estamos poniendo esas cosas por encima de Dios? ¿Cuántas personas a veces dicen: no, pero es el cumpleaños de mi abuela, de mi abuelo, y pongo eso por encima y digo: no, hoy no voy a ir a la reunión? Y resulta que el cumpleaños de su abuela era en la tarde. Era porque su corazón no está en una entrega completa a Dios.
A veces ponemos otras prioridades por encima de Dios. Y asimismo también aquellos que tal vez por no tener discusiones en sus hogares con su familia, aceptan cosas inmorales o cosas que no agradan a Dios, cosas que deshonran el nombre de Cristo, cosas que manchan el testimonio de nuestro Señor. No, pero no quiero pelear con mi esposa, con mi esposo, si le digo que eso está mal. Hermanos, si pensamos de esa forma, estamos amándolos más a ellos que a Cristo. Y esto tiene un contraste con el Evangelio de Mateo, en Mateo 10, donde el Señor Jesús también dice que Él había venido a traer división. Y no quería decir que nosotros ahora teníamos que aborrecer, sino que nosotros teníamos que poner a Dios por encima de los demás, por encima de las demás cosas. Y en este primer aspecto sería por encima de nuestra familia, amarlo a Él por encima de todo, lo más precioso que nosotros podemos tener. A veces nosotros podemos ceder a cosas con nuestros hijos que deshonran a Dios, hermanos, y en ese sentido, como creyentes, no estamos comportándonos como discípulos. Nos estamos comportando de una forma contraria a lo que el Señor espera de nosotros, hermanos. Estamos comportándonos poniendo a los demás en primer lugar. Y el Señor aquí le dice a ellos: si ustedes aman a padre, a madre, hermanos, hermanas más que a mí, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces lo primero que el Señor le pide a aquellos que han creído en Él es que hagan una entrega completa de sus vidas, de sus corazones. Hermanos, si nosotros no hacemos esto, nuestra vida cristiana siempre va a estar de allá para acá. Y como lo decía nuestro hermano Roger, a veces nosotros podemos estar un tiempo, pero llega un momento de enfriamiento. ¿Y por qué es ese enfriamiento? Porque no hemos puesto a Dios en primer lugar. Porque a veces le damos importancia a otras cosas por encima del amor que le debemos tener a Él. A veces nos comportamos de esa manera. Y ahora el Señor también, aparte de colocar algo que es precioso para nosotros, nos dice: y aún también su propia vida. O sea, el Señor no quiere competir con nadie. Él quiere que Él quiere de nosotros como sus discípulos una entrega completa de nuestro corazón. No una entrega a medias, sino una entrega completa. Ahora, ¿qué significa esto también de su propia vida, hermanos? A veces nosotros podemos tener muchos sueños, muchos anhelos en nuestro corazón, muchas cosas que queremos lograr, que queremos alcanzar. Hermanos, pero a veces la voluntad del Señor no es la misma voluntad que la nuestra. Y es ahí como creyentes que nosotros debemos decir: Señor, elijo lo tuyo. O a veces, tristemente, como ocurre la mayoría de veces, desobedientemente elegimos lo nuestro. Y a veces decimos: ¿por qué, Señor, a veces falta tanto de ese gozo que tú dices que darás al creyente? Hermanos, porque no nos estamos comportando como discípulos. Nos estamos comportando únicamente como aquellos que le seguían porque veían milagros. No estamos poniéndolo a Él por encima de todos nuestros sueños, nuestros anhelos. Estamos comportándonos egoístamente. Y ahora vamos a ver por qué el Señor nos exige esto a nosotros, hermanos. Porque no es únicamente que el Señor dice: si ustedes no lo aborrecen, sino que Él mismo se despojó. Él mismo Él dice que Él le dijo al Padre: Padre, si es posible de mí pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
para que nosotros por medio de esa obra de Él pudiéramos estar cerca de Dios. Hermanos, ahora lo que Él nos está pidiendo a nosotros no es demasiado. Todas las cosas que Él ha hecho por nosotros como creyentes, hermanos, si nosotros las miramos en comparación a lo que Dios nos está pidiendo, no es demasiado. Nos dice ahí, si alguno no aborrece a padre y madre, hermana, hermanos, hijos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ahí vemos el porqué a veces de nuestra apatía, de nuestra frialdad espiritual, de nuestro poco interés por las cosas de Cristo. Vamos, porque como vamos a ver, el discípulo o aquel que sigue los pasos del Maestro es aquel que también va a procurar llevar más personas a los pies de Él. Es aquel que se va a importar por hacer discípulos. Pero a veces, ¿por qué nosotros no estamos tan involucrados en esto? Porque sería hipócrita llegar a decirle a otro, si quiere seguir a Cristo, deje a su padre, a su madre, ámelo por encima de todas las cosas, pero en mi vida no lo estoy viviendo. En mi vida no lo estoy haciendo. Digo, debo poner a la voluntad de Dios, los planes de Dios por encima de los míos, pero en mi vida no lo estoy haciendo. Entonces debemos ver esto. Ahora ahí en el versículo siguiente, el Señor continúa diciéndonos, en el 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Recuerdan que esto también lo habló el hermano Roger, citó este pasaje, tomar la cruz del Señor, seguir. Y ahora, hermanos, ¿qué es esto de tomar la cruz? Porque nosotros a veces podemos decir que tomar la cruz son las dificultades que llegan a nuestra vida. Podemos decir, no, es la enfermedad que tal vez estoy padeciendo, o es una situación difícil con alguien. Hermanos, pero no es eso lo que el Señor se refiere acá, hermanos. Para el contexto de aquella época y lo que le iba a ocurrir al Señor Jesús, en el contexto de los romanos, la crucifixión era algo vergonzoso. Y la persona que era sentenciada a la muerte por la cruz, tenía que él mismo llevar la cruz o la madera con la cual él iba a ser crucificado hasta el lugar en el cual sería ejecutado. Y esto le iba a acarrear vergüenza y le iba a acarrear burla de las demás personas. Hermanos, lo que el Señor se refiere aquí, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser su discípulo, mi discípulo. Él se está refiriendo a que nosotros debemos estar dispuestos a afrontar la vergüenza que pueda venir por causa del testimonio de Él, por causa del testimonio de Cristo. No es a veces que de pronto una enfermedad, hermanos, es comportarnos como creyentes en todo momento y en todo lugar, aunque eso nos cueste. Decía un hermano, de pronto a alguien le están pidiendo que haga algo indebido en su empresa, en su trabajo, y él se para firmemente y dice, no puedo hacerlo porque soy cristiano, y por hacerlo lo despiden. Y fuera de eso va a recibir la burla de todos aquellos. Pero si solo era una bobada, ¿por qué no lo hizo? Perdió su trabajo. Mire ahora, y va a venir la culpa, y va a venir ahí el enemigo a tentarnos. Hermanos, pero nosotros debemos estar dispuestos a cargar la cruz en todo lugar, hermanos. Esto habla de ser cristianos en todo momento, no únicamente acá en la iglesia cuando hablamos bonito, sino estar dispuestos, hermanos, a recibir la afrenta o la burla del mundo. A veces decimos nosotros, bueno, pero pues aquí no nos toca tan difícil. Hermanos, ¿cuántos a veces con los grupos de amigos se cuentan chistes groseros y están ahí?
No son capaces de levantar su voz y decir, yo soy cristiano, de esa forma no se debe hablar. ¿Cuántos a veces permitimos situaciones en las cuales Dios es deshonrado, hermanos? Simplemente a veces por vergüenza y callar que somos creyentes. No estamos dispuestos a sufrir ese oprobio y ahora a veces eso nos va a traer dificultades. Las personas se van a burlar, puede que nos escupan, puede que nos traten mal. Y ahora es también la forma en la que nosotros recibimos esa afrenta de las personas. ¿Cómo llevó el Señor Jesús su cruz? Alegando, diciendo, estos romanos, ¿cómo están haciendo esto conmigo? ¿Qué nos dice el libro de Isaías? Que Él enmudeció y fue como cordero al matadero. A veces tenemos que comportarnos de esta forma. Y esto es llevar la cruz. Esto es seguir el discipulado que el Señor espera de nosotros como creyentes. Que nosotros estemos dispuestos a caminar de esta forma. Y vemos cómo el Señor hace este llamado. Y este llamado es un llamado bastante alto, como lo decía Warren Wisby, es tomar la cruz y seguir al Señor. No únicamente llegar a la cruz para salvación, sino tomar la cruz y seguirle. Así a veces como lo cantamos nosotros acá, Señor, en las reuniones. Señor, quiero tomar la cruz y seguirte. Y ese es un llamado radical que el Señor nos hace, que contiene cosas que tocan nuestro yo más profundo, nuestro ego más profundo. Y ahí el Señor nos decía que debemos aborrecer o amar menos a nuestras familias y ponerlo a Él por encima de todos. Debemos aborrecer nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a dejar nuestros planes a un lado por seguir la voluntad de Él. Y también debemos estar dispuestos a llevar su cruz, estar dispuestos a cargar el vituperio que nos pueda traer el decir que somos creyentes. Y eso es algo que el Señor nos dice a nosotros ahora como creyentes para que nosotros lo sigamos. Y ese sería el costo. Ahora el Señor nos va a mostrar una ilustración de a veces tomar esto a la ligera. En los versículos siguientes, porque el Señor no ocultó nada a aquellos que le seguían. El Señor dijo, esto les va a costar. Si ustedes quieren ser mis discípulos, les va a costar. Les va a costar el oprobio de las personas. Les va a costar inclusive que sus familias no los quieran. Y Él va a hacer dos ilustraciones. La primera sería la ilustración de la edificación. Ahí en el versículo 28, Él dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla? No sea que después haya puesto el cimiento y no pueda acabarla. Todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hermanos, aquí es algo bien precioso. Mirando este ejemplo, el Señor primero nos habla acerca de la edificación. Yo pensaba que acá en Bogotá tenemos un ejemplo bien claro. Y es el edificio Bacatá ahí en el centro. ¿Cuántos años lleva ese edificio a medias? Y es bien alto, es bien vistoso, pero es horrible cuando uno lo mira bien de cerca, porque no calcularon bien los costos de lo que les iba a salir esa obra. Craig Kinner dice también que para la época del Señor Jesús, unos años antes, un anfiteatro se había derrumbado y había muerto aproximadamente unas 50 personas por fallas de las estructuras, y que eso era normal en aquella época, estructuras inadecuadas, obras a medio terminar, y que eso era algo que traía vergüenza ¿hacia quién? Para el constructor, y más en aquella época en la cual las personas estaban obsesionadas con el honor.
Entonces esto traía vergüenza. Ahora el Señor nos dice aquí que si nosotros no tenemos en cuenta el costo y lo seguimos descuidadamente, pues vamos a traer vergüenza. Pero me parece algo bien precioso e interesante, algo que habla Warren Wiersbe acerca de esto. Él decía lo siguiente, porque nosotros, en cuanto a esta ilustración de la construcción y la ilustración del versículo 31, que es la de un rey que hace frente a otra persona, a otro rey que viene, un rey que le hace frente a otro que viene a guerra con él. El rey prepara 10,000 hombres, pero el otro viene con 20,000. O sea, la guerra puede que esté perdida. Dice que el rey no calcula los costos. Warren Wiersbe dice que a veces nosotros ilustramos esto o lo aplicamos a la vida del creyente o del cristiano que sigue el discipulado, como aquel constructor que dejó la obra a medio terminar o aquel rey que se va a enfrentar a otro con un ejército menor. Pero él dice lo siguiente, él dice: yo concuerdo con Campbell Morgan en que el constructor y el rey representan no al creyente sino a Jesucristo. Él es quien debe saber lo que cuesta para ver si somos el tipo de material que Él puede usar para construir la iglesia y luchar contra el enemigo. Él no puede realizar la obra con seguidores a medias que no estén dispuestos a pagar lo que cuesta. Ahora, ¿qué dice nuestro hermano con esto que él da a entender? Hermanos, que el Señor Jesús, al hacernos este llamado al discipulado o advirtiendo a aquellos que le seguían, era diciéndoles: si ustedes no siguen esto, mi obra no va a quedar terminada. Y obviamente sabemos que el Señor Jesús va a terminar su obra porque Él es victorioso, pero lo único que Él quiere saber es si nosotros estamos dispuestos a ser parte de esos materiales que Él va a usar para la edificación de su iglesia. Él sería como ese constructor que está mirando el material a ver si es un buen material. Eso es lo que el Señor Jesús quiere mostrarnos acá. Me parece precioso como lo mostraba el hermano, porque personalmente no lo había visto de esa manera. Y ahora él dice aquí que el Señor Jesús también sería, ahí en el 31, Lucas nos dice: ¿o qué rey marcha a la guerra contra otro rey y no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces, hermanos, aquí tenemos este aspecto y es ver cómo el Señor Jesús está mirando a aquellos que le están siguiendo. Si ellos están dispuestos a hacer aquel material o a ser aquellos que van a estar peleando en la lucha del reino de los cielos. El Señor nos hace un llamado a seguirle sin costo, para que nosotros, al tomar la decisión de eso que el Señor nos está pidiendo acá, hermanos, podamos ser una iglesia, podamos ser parte de aquellos discípulos que traen gloria a su nombre, hermanos. Y aquí vuelvo y recuerdo lo que hablaba nuestro hermano el sábado pasado, hermanos, acerca de algo que tiene que ver con la representación, hermanos. Qué triste ser de aquellos creyentes que no traen gloria a Dios. Aquellos creyentes que únicamente estamos esperando recibir, pero que no somos conscientes de cuánto Él ha hecho por nosotros. Aquellos que tal vez estamos pensando que lo que el Señor Jesús está pidiendo es demasiado radical. O otros que ni siquiera lo habían considerado alguna vez en su vida. Jamás habían pensado que tal vez ser un discípulo del Señor nos podría costar tanto. Podría costar tal vez que mis sueños se frustren de ahora en adelante. Podría costarme que a veces voy a tener que discutir cosas en mi hogar que quisiera pasarlas por alto. Pero ser un cristiano que glorifique el nombre de Dios
el Señor nos exige esto. Para ser un cristiano que glorifique el nombre de Dios, el Señor nos exige esto. No podemos seguir andando a medias. Y ahora el Señor va a decirnos ahí en el versículo 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonada? ¿Con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, y esto tiene mucho que ver con lo que vimos en las conferencias. Como el hermano nos decía, a veces de esa frialdad en la que caemos nosotros como creyentes, en la cual ya el mundo nos mira hasta con miseria, pero no nos miran con asombro y admiración como se veían los creyentes, los seguidores radicales de Cristo, o como nosotros lo vemos a lo largo de la historia. Nos volvemos sal insípida, como lo dice el pasaje. Acá Lucas dice que ni para el muladar ni para la tierra es útil. Algunos decían que cuando la sal perdía su sabor, la mezclaban con el estiércol para hacer abono. Pero decían que aún ese abono era un abono que no era muy bueno. Hermanos, qué triste es que nosotros, aún viendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, como el Señor nos ha salvado por gracia, no estemos dispuestos a seguirlo de forma radical. Porque ese es el llamado que el Señor nos hace aquí en este pasaje de Lucas. No a conformarnos, sino a continuar adelante. Warren Wiersbe decía que él, leyendo esto y viendo al Señor como el constructor del edificio y como el rey que iba a ir a la batalla, él decía: levanté mis ojos a mi biblioteca y miré hacia todas las biografías que tenía ahí, y podía ver cómo hombres y mujeres han entregado sus vidas a este discipulado que Cristo exige. Han entregado completamente sus sueños. Hermanos, si yo recordaba, para citar brevemente algunos ejemplos, hermanos, la vida de John Bunyan, un hombre predicador allá en Inglaterra, que la iglesia oficial le prohibió predicar y él fue encarcelado. Y ahora no era únicamente que fue encarcelado, hermanos, él tenía una familia. Y en su familia tenía una hija ciega. Y es algo bien difícil. Y le dijeron: deje de predicar y sale. Y él dijo: no puedo hacerlo. ¿Cómo podría yo hacer o negarme a hacer lo que el Señor me ha mandado después de todo lo que Él ha hecho por mí? Hermanos, si cualquiera de nosotros podría decir: no, yo no sería capaz de hacerlo. Hermanos, pero el Señor Jesús ha hecho más de eso por nosotros. El Señor Jesús ha hecho muchas cosas en nuestro favor. Ahora Bunyan dice que él se negó a hacer eso y él estuvo en la cárcel por varios años y le dolía mucho que su hija ciega estuviera afuera y él no pudiera cuidarla. Hermanos, pero él aceptó el precio del discipulado. Él aceptó el precio de lo que costaba seguir a Cristo, amarlo a Él por encima de todas las cosas. Y así podríamos mirar varias otras historias. Hombres como Adoniram Judson, que enterraron a sus hijos, a sus esposas, por causa del testimonio de Cristo, por llevar el mensaje de Cristo, por seguirle podríamos decir radicalmente. Hermanos, pero ellos sabían que eso era lo menos que podían hacer por el Señor. Después de todo lo que ellos habían recibido de parte de Él, hermanos. Como les decía, el Señor Jesús no estaba haciéndonos un llamado a un discipulado o algo que hiciéramos sin antes Él mostrarnos el ejemplo, sin antes Él mostrarnos con su propia vida que Él mismo había seguido ese camino. Y por eso encontramos ahí en Filipenses 2 que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo.
y se humilló y se hizo semejante a uno de nosotros. Hermanos, mire cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros. Cuánto nos amó Cristo, que vino a morir por nosotros, hermanos. Cuánto dejó Cristo a un lado para que nosotros pudiéramos estar cerca de Dios. Hermanos, si nosotros fuéramos conscientes de esto, a veces lo que el Señor nos pide no es demasiado, hermanos. No es demasiado. Porque Él nos ha dado más que eso. Él nos ha dado mucho más. Hermanos, este llamado que el Señor nos hace a nosotros, debemos considerarlo. Como les decía ahora, de pronto alguno ni siquiera lo había pensado en su vida. Ni siquiera había pensado que se debía seguir de esta forma al Señor. Algunos tal vez decíamos, no, pues no hay que ser tan radical. Hermanos, y a veces es cierto que el discipulado en unas personas opera de forma diferente. Yo lo estaba mirando en la palabra y veía como José de Arimatea en Juan se nos habla de que era un discípulo secreto del Señor Jesús. O sea, era alguien que había creído, alguien que era salvo. Pero llegó un momento en el cual él dijo, no puedo callar más. Debo hablar, debo declarar que verdaderamente Él era el que estábamos esperando. Encontramos allá en Juan capítulo 20 que Él va a donde Pilato intrépidamente le pide el cuerpo de Cristo. Ya no le importó lo que pensaran los judíos, ya no le importó su puesto o su posición. Él ahora le importaba agradar a Cristo, hermanos. A veces nosotros no hemos visto todo lo que Dios ha hecho por nosotros, por eso nos comportamos de forma tan indiferente. O a veces lo olvidamos. Hay una canción de Marcos Vidal que es preciosa. Él dice, Señor, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos. A veces estamos entre la multitud, hermanos. Somos de aquellos que únicamente estamos como espectadores, pero que no movemos un dedo por el Señor. No movemos un dedo por aquel que ha dado su vida por nosotros. Hermanos, y ahora ya para ir finalizando, aunque digo que el discipulado a veces para algunos es de forma inmediata, para otros es de forma progresiva. El Señor nos está haciendo este llamado a nosotros. El Señor nos está haciendo este llamado a nosotros hoy. No podemos aplazarlo. Y recordaba lo que leía nuestro hermano Roger ahí en Ageo 1:2. Mire lo que dijo el pueblo. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, el pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Hermanos, ¿cuántos podrían estar pensando y diciendo, no, pero todavía no es todavía no es el tiempo de que yo me entregue radicalmente a Cristo? Todavía quiero seguir conservando esto en mi vida, todavía quiero seguir haciendo esto para mí. Hermanos, el llamado del Señor nos lo está haciendo hoy. El Señor nos dice que sigamos este camino hoy aquellos que hemos creído. Que podamos recordar, podamos ver cuántas cosas buenas Él ha hecho por nosotros y podamos seguirle y podamos continuar ese camino que Él pide de nosotros, hermanos. Tal vez cuando nosotros queramos aceptar este llamado de Cristo va a ser tarde. Tal vez ahorita estamos bien y el Señor nos está diciendo, si ustedes no aman a padre, a madre, a hijos, por debajo de lo que me aman a mí, ustedes no pueden ser mis seguidores. Nosotros podemos decir, bueno, eso lo puedo hacer después. Hermanos, y después nuestro corazón se enfría más. Y después nuestro corazón se torna cada vez más apático.
Hermanos, porque es completamente claro cuando nosotros vemos una persona que tiene el gozo del Señor y cuando vemos un cristiano triste. Cuando vemos un cristiano que anda en la simpleza de su corazón. Nosotros lo vemos, hermanos. Y hasta ustedes mismos pienso que tal vez lo han sentido. Yo lo he sentido cuando me empiezo a volver frío, y es porque dejo por un momento de mirar al Señor, o porque empiezo a mirar nuevamente mis sueños, mis anhelos, o amar otras cosas por encima de lo que amo a Dios. Hermanos, el llamado que el Señor nos lo hace es hoy. No esperemos otro día puede ser muy tarde. Aceptemos este llamado que Jesús hace. ¿No es suficiente lo que Él ha hecho por nosotros? ¿No es suficiente recibir ese gozo de esa salvación eterna que Él nos ha dado por medio de su obra? Esas promesas que Él nos da y dice que se van a cumplir para aquellos que hemos creído en Él. ¿No es suficiente? Hermanos, y como lo decía, y ya lo hemos citado varias veces, el hermano Gene Elliot, que no es tonto el que pierde lo que no puede tener para ganar aquello que no puede perder, que no se le puede quitar. A veces nosotros nos apegamos a cosas que podemos perder el día de mañana. Hermanos, pero lo que el Señor nos promete es algo eterno, y no es tonto seguir este camino del discipulado. Warren Wiersbe, citando a Oswald Chambers, dice lo siguiente: siempre hay un sí relacionado con el asunto de ser discípulo, e implica que no tenemos que ser discípulos a menos que lo queramos. Nunca hay coacción alguna. Jesús no nos obliga. Hay solo una manera de ser discípulos, y es siendo devotos a Jesús. Si le decimos a Jesús que queremos tomar nuestra cruz y seguirle como discípulos suyos, entonces Él quiere que sepamos exactamente en qué nos estamos metiendo. Él no quiere esperanzas falsas, ni ilusiones, ni regateos. Quiere usarnos como piedras para edificar su iglesia, soldados para luchar contra sus enemigos y sal para el mejoramiento del mundo. Y está buscando calidad. Después de todo, Jesús se hallaba camino a Jerusalén cuando dijo estas palabras, y fíjate lo que le sucedió allí. Él no nos pide que hagamos por Él nada que Él mismo no haya hecho ya por nosotros. A algunos Jesús dice: ustedes no pueden ser mis discípulos. ¿Por qué? Porque ellos no dejaron todo por Él, ni soportaron reproches y humillaciones por Él, ni dejaron que su amor por Cristo los controle. Hermanos, dispongámonos para seguir este camino que el Señor nos llama el día de hoy, hermanos. Que ya no lo ha hablado, en Lucas capítulo 9 el Señor ya no lo había hablado. En el 13 nos habló acerca de esto. El Señor quiere que le sigamos enteramente, no a medias. Hermanos, y cuando entregamos todo en manos del Señor, Él sabe manejar las cosas mejor que nosotros. Si a veces ocultamos o no queremos seguir abiertamente nuestra fe porque nos pueden vituperar, hermanos, entreguémosle eso al Señor. Si a veces no queremos tener discusiones con nuestra familia porque están deshonrando a Dios, oremos, pidámosle al Señor que nos dé firmeza para hablar de forma que le honre a Él y ganarlos a ellos para Cristo. Pero no podemos seguir viviendo como aquellos 5,000 que decía Marcos Vidal. Que el Señor permita que podamos ser de aquellos pocos que recogen los pedazos y que traen gloria a su nombre. Aquellos que el mundo admira, como decía un autor cristiano. El mundo respeta a aquellos que son firmes con Dios. Hermanos, pero si no lo somos, seremos como aquella sal pisoteada por el mundo. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te queremos pedir que tú, Señor, nos permitas vivir esto, Señor.
Gracias por el ejemplo que tú nos has dado, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Padre, por tanto amor, por tanta paciencia, Señor. Te pido que tú, Señor, hagas de los que estamos aquí, Señor, y aún de los que lleguen a escuchar esto, Señor, personas comprometidas que te glorifiquen, Señor. Padre, que podamos ser aquellos que tú utilizas, Señor, para la edificación de tu iglesia, Señor. Aquellos que te aman por encima de todas las cosas, Señor. Permítenos ser, Señor, de aquellos pocos, Señor, que toman este camino del discipulado, Señor. Padre, sabemos que esto trae implicaciones que tú no escondiste, Señor. Pero tú mereces eso, Señor, y mucho más, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, y gracias por tu amor, Señor.